¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con Jadwe, sobre la macrozona, con un especialista, con un ex fiscal extraordinario. Estuvo 23 años en el Ministerio Público, especializado en crimen organizado, anticorrupción y medio ambiente. Está con nosotros Emiliano Arias, quien también tiene muchos vínculos con la ciudad de Concepción. Emiliano, muchas gracias. Primero, muchas gracias por agendarnos dentro de tu tiempo tan valioso. Así es que un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, José, muchas gracias a ustedes por también vi una imagen de San Pedro de la Paz que casi Sí, emociona, porque yo estudié en esa linda ciudad de Derecho, así que fantástico. Sí, grandes recuerdos. grandes, los mejores, los universitarios. Sí. Bueno, Emiliano, quiero partir preguntándote sobre lo que acaba de ocurrir, digamos, en materia judicial, en donde Daniel Jadwe, quien es el alcalde de Recoleta, se le, ¿cómo se llama?, impone, digamos, una sanción gravosa, digamos, ahí estamos viendo imágenes en el recuadro, con pantalla dividida. Y te quiero preguntar sobre el particular, dado que es un caso a nivel nacional, pero además que tiene aristas con la región del Biobío por el caso Interferón, en donde la Universidad de Concepción estuvo vinculada, digamos, con la Asociación de Municipalidades de Farmacias Populares, ACHIFARP, que lideraba, digamos, el señor Jadwe. Quiero preguntar tu opinión sobre el particular, A Emiliano. ver, bueno, es grave lo que estamos viendo en general con las municipalidades. Fíjate que hay más investigaciones penales en Chile que refería a corrupción en municipalidades que municipalidades. Sin Ujú, ir más lejos, hace un par de meses quedó en prisión preventiva, también a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, cuando yo era fiscal regional aún allá, ujú. el alcalde también en ejercicio de Rancagua, Arrancagua, sí. de la capital regional, digamos. Y Ujú, ahora vemos nuevamente a un alcalde en ejercicio que queda en prisión preventiva. Pero mira, y que es la medida más gravosa que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Una de las primeras cosas que quiero señalar es la proporcionalidad de la medida. ¿Por qué se decreta en este caso esta medida? Y fundamentalmente lo explicó muy bien la jueza, al existir un peligro para la seguridad de la sociedad. Y cuando se entiende que hay un peligro para la seguridad de la sociedad, primero tenemos que estar atentos a la pena probable que tenga el imputado Jadwe y la otra persona que quedó en prisión preventiva en caso de ser condenado en un juicio. Y la pena probable por la gravedad de los delitos es una pena que tiene cumplimiento en cárcel, o sea, ujú, efectivo. Primero, lo más grave, y ya que se mencionó el tema de Interferón y la Universidad de Concepción, es el fraude al fisco. Y el fraude al fisco tiene una pena que parte precisamente en 5 años y un día, pena de cárcel efectiva. Fíjate que eso es importante acá destacar, que fíjate que este caso es similar, no es igual para ujú, nada, pero es similar al caso de la ex alcaldesa de Maipú. ujú. Y acá no estamos viendo un alcalde como fue el de Rancagua que se estaba llevando la plata para la casa, al parecer, sino que se trata de una desviación de los fondos. Porque hay que tener presente que el alcalde no puede utilizar los fondos para lo que él quiera, sino que para aquellos efectos, para aquellos destinos que la propia ley establece. Y en este caso, la teoría de la Fiscalía, que expuso en 3 días, precisamente lo que duró la audiencia, denota que el señor Jadwe habría engañado al Consejo Municipal y habría Ujú, destinado a fondos distintos. O sea, se había dicho, por ejemplo, que iba a financiar la fabricación de este medicamento para pagar ciertas cosas y desvió esos fondos pagando ciertas deudas de Achifar, ¿cierto? ujú. Entonces, Sí. casi una bicicleta. Y una bicicleta que realice un alcalde con fondos públicos que están destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad, de su comuna, no es aceptable y constituye en principio un delito de fraude al fisco, ¿ya? Además, se establecieron otros delitos que son la administración desleal, por ejemplo. Y acá, Mm. delitos en los cuales no es necesario un beneficio del imputado, sino que es necesario un perjuicio, o sea, un perjuicio sin beneficio, en el caso de funcionarios públicos, es delito, fraude al fisco, malversación u otros. Entonces, la situación es contundente la resolución de la jueza y lamentablemente, y también estableció que había peligro para la investigación. ¿Por qué? Porque al ser un alcalde en ejercicio, y es una Sí. distinción fundamental en el caso de Maipú, Ujú, al ser un alcalde en ejercicio puede influir en el desarrollo de diligencias de la investigación que sin duda se centrarán actualmente
en la municipalidad. Acá esperemos ver lo que ocurrió en Rancagua, por ejemplo, de que a continuación de que quedó preso el alcalde, eh, hubo mucha cooperación de la municipalidad y se presentaron muchos más testigos y gente que estaba dispuesta a colaborar. Mm. Sí, ¿cómo se llama? Allí hay una situación en donde lo más probable es que el alcalde, además de todo lo que hemos escuchado de ti, Emilio, Emiliano, perdón, ¿cómo se llama? Deje de ejercer el cargo de Sí, jefe comunal. así es. Y en estos casos, la regulación de la ley orgánica de municipalidades establece precisamente que subroga el funcionario más antiguo. En este caso sería la administradora municipal, pero fundamentalmente es solo para el efecto de llamar a un consejo extraordinario en el Ujú. cual los concejales van a votar por un nuevo alcalde mientras dure esta inhabilidad. Digamos, ese Sí. es el proceso que se establece. Existe una norma protocolar que es, por ejemplo, que en el intertanto el concejal más votado es el que cumple funciones protocolares, pero es necesario ahora que se celebre un consejo extraordinario. Bueno, vamos con otros temas que teníamos preparados. La verdad es que Jaude ha ocupado, digamos, la Sí, situación hoy día mediática. Pero te quiero preguntar, a más de un mes del triple homicidio sí. de los carabineros de Cañete, Emiliano, aún no hay resultados. No hay resultados. ¿Qué es lo que dice la investigación o lo que están a cargo de la investigación? Es que solamente, digamos, han llegado al tema de establecer cómo ocurrieron, digamos, los hechos. Pero no hay identificación, no hay una situación en donde el Ministerio Público haya establecido quiénes fueron los que atentaron contra los ex carabineros. Sí. Sí, en ese caso, yo además de haber estudiado en Concepción, fui fiscal en Concepción cuando Ujú. comenzó el Sí, proceso. todo el proceso, sí. Sí, cuando en el año 2003 fue eso, pero Ujú. eso me llevó a conocer muy bien la zona y con posterioridad retomé las investigaciones en la zona. No sé, obviamente recuerdas, José, cuando fue Sí. el atentado al fiscal Mario Orgueta, digamos, Exactamente, eso que- fue que- una de las cosas, digamos, que todavía aparece como un hito dentro del Ministerio Público por la gravísimo. gravedad que tuvo, No, claro, fue gravísimo ese hecho. Y en Tirúa. ese hecho, yo pude colaborar con esa investigación y realizar ciertas diligencias en la zona. Ujú. Entonces, conozco la zona y además soy Sí, del Biobío en aquel tiempo, ahora separada de la región. Pero conozco, y es una zona muy difícil. Un mes en esta clase de delito es poco tiempo. Mira, ¿por qué? Es un delito que se comete en una zona que se encuentra en estado de excepción. O sea, no sí, hay una normalidad de la vida de las personas. Lamentablemente llevamos más de un año con una zona que ya no es ni siquiera estado de excepción, podemos decir que es un claro. estado de Es que normalidad. estado permanente. Es muy grave, es muy Sí. grave, muy grave ese hecho. Entonces, y ese estado de excepción se funda no en un terremoto ni en un desastre natural, sino que se funda por la criminalidad que hay en la zona. Ujú. En Exactamente. consecuencia, se comete en un territorio donde se facilita de cierta forma la impunidad de los sujetos que lo cometen. Primero porque es muy probable que no hayan testigos presenciales del hecho. En Ujú. este caso hay un testigo, pero que estaba muy lejos. ¿Por qué? Está la persona en sus casas. En segundo lugar, se comete en una zona rural. Fíjate que yo he sido fiscal en varias partes de Chile y en Santiago fui como 12 años. Entonces, lo que nos permitía o facilitaba mucho a nosotros la investigación eran Ujú. las cámaras de Sí, claro. seguridad, que Sí. nos permitían hacer mucho seguimiento de los hechos que pasaron, pero mucho seguimiento. Dedicábamos a carabineros solo a realizar y a PDI solo a realizar cámaras de seguridad. Segundo factor y el tercer factor es el que no, este fue cometido por un grupo organizado. Ahora que ocurrió este atroz delito alevoso y que luego se quemaron los cuerpos de los carabineros, que es, ojo, yo soy fiscal de crimen organizado y tuve la oportunidad de desarrollar muchas investigaciones con fiscales mexicanos, colombianos o de Ujú. otros países. Es un hecho grave no solo en Chile, no es común esto de que se maten las personas y luego se quemen. ¿Ya? Ujú. Entonces, es un hecho que es bastante grave desde esa perspectiva y particular, que da cuenta de que este hecho es cometido por una organización alevosa que planeó todo este hecho. En consecuencia, tú tienes un cierto grado de profesionalismo en los delincuentes, o sea, que te hace pensar que tomaron ciertas medidas para evitar ser descubiertos con posterioridad. Todos estos hechos lo hacen muy complejo. Pero fíjate que yo he estado atento a las declaraciones que dio el fiscal regional a cargo,
que precisamente que don Roberto Garrido, que es un fiscal con mucha Sí, trayectoria y sí. conocimiento de este tipo de hechos, y al menos, y el fiscal nacional también, que es un fiscal que está, es bien abierto y habla de la investigación, aun cuando no tengamos resultados. Y a lo menos todo parece indicar que fue una buena decisión el haber agrupado las investigaciones en la macrozona en un solo fiscal regional, porque fíjate que ya encontraron coincidencias entre Mm, las armas utilizadas. sí. Análisis balístico da coincidencia entre las armas utilizadas en este triple homicidio con otros homicidios. Porque, ojo aquí es muy importante. En general, uno que ha seguido este tipo de hechos que se cometen allá, y tú sabes, José, este no Mm, es el primer homicidio cometido por estas organizaciones. no, por supuesto que Hay no. otro, Sí. el del trabajador forestal, que casi Mm, estaban tirando tiros a los patos, sí. horroroso, que iba en el bus y que fue asesinado. Hay uno de unos menores también en esa zona. La verdad que, claro, ahora por la relevancia, uno dice, oh, qué grave las organizaciones que están funcionando, pero la gravedad de personas que viven en Biobío y en esa zona, en Arauco y Cañete, saben que esto no hay otros hechos graves cometidos con ciertas particularidades que los asemejan. Y haber encontrado evidencia balística es trascendente en este momento. Hay un tema particularmente grave que yo no estoy diciendo que esté pasando en Chile, pero hay que estar atento, que es que las organizaciones criminales, por ejemplo, en México o en Colombia, cuando ya se fueron retirando de la zona urbana y se fueron cometiendo delitos y asentándose en zonas rurales, Ujú. y lamentablemente, no sé si es el Biobío, pero en O'Higgins, donde yo fui fiscal regional, ya estamos viviendo ese fenómeno. O sea, Mm, criminalidad organizada asociada al Agua, que está sí. cometiendo secuestros y está cometiendo sicariatos en zonas rurales, porque se hace mucho más fácil su ejecución y más difícil su persecución. Así Mm, que un mes en un delito de esta naturaleza estimo que no es un plazo excesivo, y además ya. la Fiscalía, al dar noticia de los avances, creo que es una buena señal de una fiscalía que lo único a ver, ¿qué es lo que se requiere acá? En general, lo que se requiere es que las personas confíen en la fiscalía, confíen en la institucionalidad. Y en Ujú. ese momento, entonces, claro, el llamado es a las personas que entreguen todos los antecedentes que van a ser protegidos por la fiscalía, digamos. Sí. Emiliano, Sí, respecto de la fiscalía, dos cosas. Uno, el uso de la inteligencia, digamos, en ya, estos casos. Y lo otro ¿es necesario una reingeniería del Ministerio Público a estas alturas? sí. A ver, yendo al uso de la inteligencia es indispensable cuando hay criminalidad organizada trabajando en los países. ¿Qué es lo que hacen las agencias de inteligencia? Analizan los fenómenos, analizan los flujos migratorios, por ejemplo, y al analizar los Ujú. flujos migratorios dan las alertas tempranas al Estado para que no ingresen grupos, para que no ingresen criminales, por ejemplo. Mm, Y nosotros tenemos una ley de inteligencia que es bastante vieja, del año 2004, y que ya en el año 2010 estaban haciendo observaciones para su mejora. Y en el año 2018 ya ingresó el proyecto de ley que modifica o transforma la ley de inteligencia para hacer una ley de inteligencia más moderna, y aún está en el Congreso. Ahora al menos está en el fast track legislativo en esta política de seguridad que se está promoviendo el sí. gobierno con el poder legislativo para que salga. ¿Cuál es el gran defecto que tiene la inteligencia? Primero, por ejemplo, hay unos que son evidentes. O sea, fíjate también que la criminalidad organizada trae aparejada una criminalidad carcelaria. Ujú. Eso es así. En todas partes Sí. del mundo en que hay, se Ujú. Sí. desarrollan al interior de las cárceles. Y fíjate que Gendarmería no forma parte del sistema de inteligencia. Ya. Eso no puede ser. En No, segundo claro. lugar, Hay un déficit. tampoco forman parte del sistema de inteligencia ni el Servicio de Impuestos Internos, ni el Servicio Nacional de Aduanas, que es por donde ingresan y salen los bienes, ni tampoco la unidad de análisis financiero, si las organizaciones criminales mueven dinero. Sí, Entonces, claro. todas esas Sí. falencias pretende solucionar esta nueva ley de inteligencia. Tampoco existe una adecuada comunicación con el Ministerio Público, digamos, con nosotros. Está bien, Mm, la inteligencia tiene un objetivo distinto a la investigación penal. Pretende evitar que se produzcan delitos, pero cuando ya se han cometido, lo que uno esperaría es que existiera un flujo de información expedito y se informe luego claro. prontamente el Ministerio Público. Y eso no ocurre. Entonces tenemos una ley de inteligencia muy anticuada en Ujú. relación a una criminalidad que es bastante moderna. No es Y funcional, por lo tanto. esa es la palabra, No es no es funcional. funcional. Eso Claro. es, ese es el concepto. No es funcional porque hay una ausencia de coordinación. No es funcional porque no está el Mm. flujo permanente que debiera existir. Ese es el concepto, exactamente. Entonces, frente a una ley no funcional, lo que esperaríamos es que se modifique luego y que salga en este fast track legislativo.
otro sistema no funcional, precisamente, y es el Ministerio Público. Nosotros fuimos creados en el año 2000, yo ingresé en 2001, y fuimos creados en el año 2000 como una organización estructurada en fiscalías territoriales, en regiones, ¿cierto? Y imagínate, en la región metropolitana además hay 4 fiscalías regionales distintas. Ese modelo quizás servía para la criminalidad del año 2000, quizás. Claro. Pero ahora evidentemente se encuentra absolutamente obsoleta. Muy obsoleta. Fíjate que el caso de los carabineros es un ejemplo de lo obsoleta que está. Uh-huh. Acá se establece un modelo que por la designación del fiscal regional de la Araucanía supraterritorial. O sea, el fiscal regional de la Araucanía está estudiando, analizando, investigando los delitos similares que se cometen en Biobío y en Araucanía. Eso es lo que uno espera, la supraterritorialidad. Y es en ese sentido también que se encuentra el proyecto de ley ya en el Congreso presentado de la Fiscalía Supraterritorial. Esto es, va a ser una fiscalía compuesta por 35 fiscales, un fiscal jefe supraterritorial, que va a investigar supraterritorialmente los fenómenos delictivos, ¿ya? No, porque es realmente ridículo entender o pretender que los delincuentes se adecúen a los límites territoriales, comunales o regionales, digamos. En consecuencia, la Fiscalía y su estructura están obsoletas, sí. Hay un reconocimiento de parte de la propia Fiscalía que es lo que no se debe hacer también. Se ha participado por parte de la nueva jefatura de la Fiscalía en el Congreso, se ha ido constantemente y se ha expresado nuestro punto de ver las cosas, de investigar. O sea, cuando yo tengo un fenómeno criminal, lo bueno es que lo investigue un solo equipo, que es lo que pasa en todas partes del mundo en general. Sí. En Estados Unidos son delitos federales con fiscales federales, aquí con el Estado unitario, por ejemplo, en España también. Los fiscales de la Audiencia Nacional investigan los hechos más graves, entonces es adecuarnos, pero ojalá con rapidez, porque la criminalidad organizada avanza de una manera impresionante, de rápido. Bueno, Emiliano, se nos fue el tiempo en tan interesante conversación de esta mañana. Yo te quiero agradecer que hayas tenido la generosa disponibilidad de poder estar con nosotros conversando sobre estos temas que necesitamos conversar como sociedad, además, digamos, y desde la perspectiva de un ex fiscal de 23 años en la Fiscalía especializado en crimen organizado, anticorrupción, medio ambiente. En realidad es una voz completamente autorizada, Emiliano, para estar, digamos, conversando sobre estos temas. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto. Para nosotros fue un gusto, muchas gracias. Se va a repetir seguramente, Emiliano, si es que, ¿cómo se llama? Vamos a estar en contacto, digamos, a través de la tecnología. Muchas gracias, un abrazo a la distancia, Emiliano. Un abrazo. Un millón. Muchísimas gracias. Le decimos a un fiscal que partió, digamos, aquí en Concepción, estuvo 23 años en el Ministerio Público y que hoy día ha tenido la gran gentileza y generosidad de atendernos, digamos, en términos comunicacionales. Emiliano Arias con nosotros esta mañana.